Doctor Nicolás Malinowski, especialista en el sector nuclear, magíster en gestión de la energía, doctorando en economía política mundial en Brasil, ingeniero electricista, autor del libro Crítica de la energía política, y vamos a consultarle hoy a Nico. Bueno, con apagones y tarifas de luz cada vez más caras, el gobierno de Milei avanza con una privatización clave de la red energética nacional. Y nos va a explicar Nico cómo en el trasfondo de todo este movimiento hay una concentración en grupos empresarios, entre comillas, de amigos. Hola Nico, ¿qué tal? Buen día. Hola Clara, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, digamos, ponele. ¿Cómo estás vos? Después de la magnífica conferencia que dio ayer el presidente explicando lo inexplicable, estamos todos mejor, supongo, porque todo es mentira lo que está pasando, ¿no? Sí, por supuesto, pero además No sé si lo pudieron explicar, llega un punto, Nico, en el que uno lo escucha a este hombre y verdaderamente no llega a dilucidar si es que efectivamente se cree las mentiras descaradas que dice, si realmente estás convencido de lo que dice o es un actor fenomenal. No, yo creo que está muy convencido y creo que cuando uno lo escucha, o sea, el mensaje que él intenta transmitir es bastante sólido. Lo que pasa es que después hay que salir a contrarrestar eso y a mí me parece que hay que hacer fuerza en eso y todo el campo opositor se tiene que poner las pilas en eso, ¿no? Muchas veces se discuten más banalidades que cuestiones estructurales como las que planteaba ayer el presidente, ¿no? Y sí, sí, por ejemplo, el tema... hay que reconocerles, Nico, ¿no? Que tienen una gran habilidad para esparcir, construir cortinas de humo. Ahora está el tema de la reforma electoral, ¿no? Uh-huh. Bueno, y antes, bueno, lo de Adorni, para tapar lo de Adorni, entonces vamos con ficha limpia y así sucesivamente, y es si no fuera tan trágico, una comedia de enredos, la verdad. Con esto pasa lo mismo. Son Tal reformas cual. estructurales, ¿no es cierto? Reformas estructurales en las que esta gente avanza y la mayoría del pueblo no sabe qué es lo que se está haciendo. No, tal cual. Bueno, este tema de Cancener creo que es de suma importancia de ponerlo en agenda, que es un tema claramente muy oculto, ¿no? Porque solo quien conoce un poco el mercado energético o el sistema energético en el país entiende lo que significa una empresa como Cancener. O sea, para que los oyentes entiendan o que no, quien no conoce, eh, nuestro sistema eléctrico nacional está dividido o se puede segmentar en tres partes. Lo que es el área de generación de energía eléctrica, que son todas las usinas de generación que están a lo largo y ancho del país, ya sean de origen térmico, de origen hidroeléctrico, de origen nuclear, que están dispersas e instaladas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Estas unidades de generación se conectan con los puntos de distribución, que, bueno, cada provincia tiene su distribuidora, a través de las líneas de transmisión, perdón, las líneas de transmisión que son líneas de alta tensión. En este caso, en Argentina manejamos el sistema de alta tensión, es de 500 kilovolts, y esas líneas de alta tensión claramente es un sistema único y es un monopolio claramente natural, porque no es que podemos tener varias líneas en paralelo y utilizar el servicio de una línea o la otra. Se hace la infraestructura y eso se administra. Y eso históricamente ha sido estatal, o las mayores inversiones han sido por parte del Estado Nacional, sobre todo en los últimos 20 años. Las mayores inversiones fueron durante los gobiernos de Néstor y Cristina, y esto tuvo ya una privatización en lo que fue la década de 90, donde se desarma todo el sistema energético nacional y esto se privatiza. Y ahí empieza, digamos, esta película de Francener, donde empieza a tener, bueno, primero tuvo grupos internacionales en su cartera accionaria, como la
la State Grid del Reino Unido, que había sido la primera en ingresar en ese segmento, y luego en la época de Néstor, los capitales internacionales se van de la empresa, entran capitales nacionales como Pampa y Energía, y a su vez entra Enarsa a controlar esta empresa, ¿no? Hoy, básicamente, quien controla Transener es Enarsa, que es una empresa estatal que está sujeta a privatización y el gobierno nacional quiere privatizar también, y Pampa Energía, ¿no? Y hoy lo que está puesto a la venta, que se habilitó ya el día de ayer, los oferentes, que son el grupo Central Puerto, el grupo Edenor y el grupo de Geneia con Edison Energía, son los tres oferentes que están intentando quedarse con la parte de Enarsa que controla esta empresa, ¿no? Y bueno, la importancia que tiene esto, digamos, para que se entienda, privatizar un área tan sensible como el sistema de transporte de la energía eléctrica en el país, es entregar un sector estratégico al sector privado, que lo que está buscando acá no es mejorar la inversión, la calidad del servicio y demás, sino se está conformando, digamos, una concentración de grupos de capital nacional alrededor del sector energético, que cada vez están teniendo más poder de lobby, y son quienes después definen los costos de la energía, más que los costos del precio, ¿no? Porque el costo está muy por debajo siempre del precio que pagamos, y ahí es donde quedamos cautivos los usuarios, las industrias y el Estado Nacional, todo a raíz de lo que estos grupos demandan, ¿no? Claro, que, perdón, Nico, me parece fundamental en tren de esclarecer y de informar, subrayar en primera instancia esto que vos estás diciendo. ¿Cuál es el gran problema de cualquier tipo de monopolio? Que elimina toda posibilidad, al eliminar toda posibilidad de competencia, entonces tienen la sartén por el mango en el sentido de manejar precios, ¿no? Vos sabés que el año pasado estaba revisando, Nico, querido, en abril, fíjate vos, hace un año, fue la compra por parte de los hermanos Juan y Patricio Neus, que es la cuarta generación de una familia de empresarios y amigos, ¿no? del country ahí, Martindale de Santiago Caputo, se quedaron con un tercio de Edison, es decir, controlando las distribuidoras de Tucumán, de Jujuy, ¿no? Líneas de transmisión del litoral, la hidroeléctrica CEMSA de Potrerillos en Mendoza, y así siguiendo. Uh-huh. Sí, acá aparte estamos viendo empresarios muy cercanos al núcleo de poder en el gobierno, que por eso te decía, lo que estamos viendo acá es una concentración de grupos de empresarios locales que buscan controlar, y con eso después tienen un área sensible en la economía y estratégica para presionar sobre el gobierno, porque vos imaginate si quien maneje la línea de transmisión, si pide tarifa y el gobierno se la da, ellos están a merced de abrir las líneas, de sacarlas de servicio, de hacer un boicot a nivel nacional impresionante, porque está bien que eso después viene con multas y demás, pero uno no está exento de eso. O sea, pongámoslo en los términos de cómo está haciendo hoy la energía un arma para la guerra, que es un artículo que yo escribí también, que los invito a leer, que fijémonos lo que pasa en Medio Oriente. La amenaza de Donald Trump, ¿dónde está puesta hoy para con Irán? Bombardear todos los puntos del sistema energético de Irán, con lo cual vemos la sensibilidad y el trastorno que eso puede suceder, que hace colapsar un país. O sea, cuando nosotros tenemos apagones en la Argentina, la economía se para, la dinámica de la vida se entorpece y genera un caos social en esos días de cuando no hay energía eléctrica. Imaginémonos darle el control a estos grupos de empresarios que siempre lo que buscan es maximización de beneficios por sobre la calidad del servicio, por sobre la inversión en infraestructura. Y además de eso,
estas empresas, cuando entran a este tipo de monopolios, después hacen las inversiones en los sectores donde tienen mayor rentabilidad, que son los sectores donde hay mayor población urbana o donde hay mayores inversiones en términos de explotación minera o hidrocarburífera, pero no donde lo necesita el país para conectar y que sea un país federal con igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Lo vemos muchas veces, incluso el desarrollo desigual que tenemos en las provincias, donde las mismas distribuidoras provinciales muchas veces delegan en cooperativas el servicio de energía en los poblados más chicos, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo claramente el mercado, entre comillas, se retira de esos espacios porque no es rentable para ellos, y vemos cómo si agarran, digamos, los grandes centros urbanos donde claramente por unidad de energía tienen mayor densidad poblacional, ¿no? Entonces ahí sí es más rentable y son los negocios que buscan. Pero si esto lo pensamos en términos de desarrollo de un país integral, federal y demás, estamos entregando un área sensible que al fin y al cabo, además, si uno analiza las inversiones de los últimos años, estamos entregando un área sensible que construyó y pagó el pueblo argentino, porque claro, si uno revisa lo que yo decía, la inversión, que eso después podemos compartir el artículo que yo te mandé de ámbito financiero, sí, ahí está más detallado, pero si uno analiza desde el 2006, o sea, los últimos 20 años, del 2006 al 2026, las inversiones en el sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión, las mayores inversiones fueron durante los gobiernos de Néstor y Cristina. En el gobierno de Macri se instaló 0 kilómetros de líneas de alta tensión, después se instalaron 5.000 se instalaron en el gobierno de Cristina y Néstor, 0 en el de Macri, 170 en el de Alberto Fernández y 0 en lo que va de 2 años y meses de gobierno de Javier Milei, que incluso están intentando volver a la inversión privada y eso no estaría dando resultado, ¿no? Porque había proyectos de infraestructura planificados, por ejemplo, algunos asociados con China para invertir no solo en el AMBA, sino había algunos también en lo que es el norte, que afectaba también a Tucumán, y esos han sido paralizados y hay que ver cómo se sigue después de con estas nuevas iniciativas del gobierno nacional, pero claramente acá estamos viendo una repartición de negocios más que una mirada integral que invite al sector privado a invertir en la Argentina en el sector energético, ¿no? Y que además, Nico, por ejemplo, ¿no? El caso que vos estás citando y estoy leyendo, le digo a la audiencia, esto por una cuestión de honestidad intelectual, obviamente, estoy leyendo el artículo que escribió Nico y que se publicó en ámbito financiero. No sé si tengo el título, La privatización de Transener y el proceso de reconfiguración del sector energético, así se llama, ¿no? Bueno, lo que decía, que vos das la precisión allí, el proyecto AMBA 1, que iba a ser desarrollado de manera conjunta con China a través de la empresa State Grid, líder global en líneas de alta tensión, bueno, el gobierno lo paralizó y habilitó supuestamente la inversión privada, decís vos, en el decreto 921 del año pasado, pero no se presentó nadie. Al momento no hay ningún tipo de anuncios, o sea, ya está habilitado, pero claramente lo que están esperando es la privatización de Transener para avanzar en esto, ¿no? O sea, y hay que ver ahí cómo sigue. Pero veamos también, esta semana se conoció que el Estado Nacional frenó, por ejemplo, la privatización de la compra de gas natural licuado que iba a hacerse por Enarsa para el invierno, porque ya eso iba a impactar en los precios. Con lo cual, ahí está demostrando de que cuando eso se pasa a gestionar por el sector privado, lo que aumentan son los precios por sobre los costos para tener rentabilidad extraordinaria, ¿no? Y ni hablar en este contexto nacional donde los precios energéticos en el mundo se han elevado. Estamos hablando de una elevación del precio del barril del petróleo en más de un 50-60% en los últimos 3 meses, producto del conflicto, 2 meses, perdón, producto del conflicto. Hoy hace 2 meses, mira, estaba viendo justo el calendario,
el 28 de febrero inicia el conflicto en Medio Oriente y hoy estamos a 28 de abril, con lo cual 2 meses del conflicto. Y eso trastoca, digamos, toda la cadena energética. Con lo cual, que esto pase al sector privado, estamos viendo cómo también se le da este beneficio de rentabilidad extraordinaria porque el Estado no interviene ni controla ese sector. Porque imaginémonos que todas las proyecciones de vaca muerta este año, en lo que es producción de petróleo y gas, sobre todo en petróleo, estaban proyectadas con un barril, un precio de $70 a nivel internacional. Esos eran los precios que fijaba incluso los organismos internacionales de Estados Unidos, Agencia Internacional de Energía, etcétera, etcétera. Todos proyectaban $70. Y hoy están vendiendo el barril a 90, $100, depende de la fecha que nos ubiquemos. Esa rentabilidad extraordinaria se la quedan las empresas, ¿no? Esa diferencia. Y encima que los argentinos pagamos más caro, ¿no? Porque ya vimos el aumento de combustibles, un 25% desde el inicio del conflicto. Promedio el aumento de los combustibles, que es acumulativo a un 500% de lo que aumentó el gobierno nacional. Por eso lo de ayer de Javier Milei, que invito, digamos, a los oyentes a escucharlo, porque siempre es interesante saber las declaraciones que dicen y sacar conclusiones de eso, pero el presidente Milei ayer hablaba de que, bueno, bajó los impuestos, de toda esta sarta, digamos, de eslogan que dice, para decirlo elegantemente, en sus declaraciones. Pero si uno ve, por ejemplo, el caso de los combustibles, él dice que no aumentó los combustibles, los impuestos. El impuesto al combustible, que es el que después se debería coparticipar con las provincias para obra de infraestructura vial, que no está sucediendo en la Argentina porque las rutas están cada vez más deterioradas. Este impuesto aumentó un 1.227% desde que subió el gobierno nacional, con lo cual no tiene correlato lo que plantea, digamos. Sí, acá y que encima, hay una cuestión perdón, Nico, pero es que encima, sí, ¿no es cierto?, no les da un centavo. Es decir, la nación se queda, ¿no es cierto?, con el que estamos hablando de miles de millones, se queda con todo eso, no arregla una sola ruta, no le pasa un peso a las provincias, y uno tiene derecho a preguntarse a dónde va esa plata, ¿no? Exactamente. Es la gran pregunta que tenemos todos, ¿no? O sea, que eso es lo que quisiéramos saber. Pero bueno, ese es el estado de situación y por eso, digamos, este avance que parece es una noticia que a veces pasa desapercibida y sobre todo un sector que no se conoce como Transener, que es parte del desmantelamiento de Energía Argentina Sociedad Anónima, esta empresa que mencionábamos, que también está sujeta a privatización, que por qué el Estado Nacional quiere privatizar esa empresa, que también ya lo había intentado hacer Macri. O sea, es una empresa que tiene, bueno, parte de el transporte de alta tensión en la Argentina, tiene parte de generación eléctrica, comercializa el gas en la Argentina, tanto de importación cuando se compra gas natural licuado, como lo que es el control del gasoducto presidente Néstor Kirchner, que es quien hizo esa obra, ¿no? Es quien la llevó adelante. Y bueno, tiene muchas unidades, bueno, tiene a cargo las represas, la construcción de las represas en la Patagonia, la Jorge Zeppelin y Néstor Kirchner. Entonces, el valor estratégico que tiene esa empresa también, que hoy podríamos decir que es una suerte de mini agua y energía de lo que era previo al desmantelamiento, ¿no? O sea, que fue parte del recupero del Estado del sector energético que había sido privatizado en la década de los 90 y se fue condensando a través de NARSA. Por eso el Estado Nacional hoy intenta desprenderse de esa empresa y lo va a intentar hacer lo más rápido posible en este año y el año próximo, debido a que también, digamos, no está asegurado una continuidad del gobierno nacional en el año 2027, ¿no? Y volvemos, ya sobre el final de nuestra charla, Nico, pero volvemos a lo que hemos hablado con vos y con tantos otros especialistas en distintas áreas, que el eje, ¿no?, de la política, no solo la política energética de este régimen neofascista, sino en todas las áreas, es el de privatizar sin o desdeñando cualquier concepto de soberanía, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la privatización de Transener, que un poco vos lo señalás también en tu artículo,
es eliminar la participación del Estado, pones vos, ¿no? Y ¿cuál es el motivo? Bueno, no solo la presión de estos grupos de los cuales estuvimos hablando, sino también exigencias del FMI. Sí, tal cual, tal cual. Acá esa pata no hay que olvidarse nunca porque esto empieza fuertemente el deterioro soberano de la moneda, de los sectores estratégicos en la Argentina, con la firma y el retorno del FMI en el año 2018, el 20 de junio del año 2018, con el gobierno de Macri, ¿no? Ahí empieza nuevamente el tormento en la Argentina por parte de la de intentar o de ejercer una subordinación hacia Estados Unidos muy fuerte a través de un organismo como el FMI, que cuando ellos prestan divisas es a cambio de estas cosas, ¿no? Porque quien digita la política económica, la política energética, es el Fondo Monetario Internacional, y esto uno no lo dice desde un lugar panfletario o desde por denunciar un organismo que nos guste o no nos guste, sino porque los informes que publica el Fondo Monetario Internacional relacionado a la Argentina exigen estas condiciones. Por ejemplo, el informe que invito a leer, que es de agosto del año pasado, del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina, ahí plantea eliminación de subsidios energéticos, privatización de empresas públicas, todo para ir hacia el déficit fiscal cero que tanto el gobierno pregona, y es un déficit bastante endeble y armado por parte del gobierno nacional, porque no se sostiene en el corto y mediano plazo, seguramente, con estas políticas que está llevando el gobierno nacional, ¿no? Sí, sí, y allí, ojo, atención todo el mundo, ahí se suma, ¿no es cierto? Por ejemplo, como exigencia del FMI, digo, ¿no es cierto? El recorte o la eliminación lisa y llana de toda inversión en seguridad social. Y estamos hablando, tal cual, ¿no? De nada más y nada menos que de jubilaciones y pensiones. Salió una nota interesante en el Destape Web, acerca del plan de Caputo, para financiarse con los 5.000 millones de dólares del fondo de despidos, ¿no es cierto? Armar un esquema que canalizaría 120.000 millones de pesos por mes, convirtiéndose en el mayor fondo común de inversión del país, con aportes empresariales hacia el mercado financiero y volver directamente a las AFJP, por ejemplo. tal cual. ¿Qué es lo que quieren hacer? Fíjate, bueno, el mismo presidente lo decía ayer cuando mostró los datos de desocupación. 240.000 desocupados en el área formal y creció el informal, ¿no? Y bueno, eso es precarización laboral y peores condiciones para el conjunto de la masa de trabajadores del país, ¿no? Y el presidente lo mostró ayer, solamente que intentó hacerlo con relatos, pero creo que se pisaba la cola solo cuando decía se destruyeron, o sea, 240.000 puestos formales de trabajo, ¿no? Claramente que ahí está mostrando el deterioro que está provocando en el sector de la economía real o de la economía vinculada a la producción y el trabajo, que es lo que está haciendo este gobierno, beneficiando los sectores de extranjerización, de economía primaria, como el sector minero, energético y agropecuario, en decremento, y el sector financiero, claramente, son los grandes ganadores de este modelo económico, y el sector de la producción y el trabajo, que son los que de los que depende la mayoría de la población argentina, son los más deteriorados, ¿no? Sí, voy a cerrar y te voy a despedir con una frase que vos recuperás de Arturo Jaureche: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende, ¿eh? Así cerrás tu artículo, me pareció genial. Bueno. Tal cual. No Nico, había, o sea, querido. qué mejor palabra que la de Arturo Jaureche para cerrar ese artículo. No, y antes de cerrar, Clara, si me permitís, Sí, quería dime. acercarle una invitación. La semana que viene es en Buenos Aires, pero bueno, está la Feria del Libro en Palermo, y el día lunes voy a estar presentando mi libro a las 20 horas en el stand de la provincia de Buenos Aires, así que el que esté por Buenos Aires queda invitado. El libro es Crítica de la Energía Política, que vos lo mencionaste en la introducción, Sí, y sí. también el día martes a las 20 horas vamos a estar dialogando con otros autores sobre la situación energética en el mundo, y las implicancias del modelo energético de Milei, así que también invitarlos a esa actividad,
Y por último, y ya con esto no te robo más tiempo, pero sí el día sábado vamos a estar presentando el libro Reimaginar los futuros de América Latina, que es un libro que hemos compilado con Emir Sader, con Álvaro García Linera y con René Ramírez Gallego, en el cual escriben también Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, y vamos a estar presentándolo el día sábado a las 19 horas, si no me equivoco, en la Feria del Libro, con Emir, con René, con Víctor Hugo Morales y Estela Torlucci, así que los invito a escucharlos y a comprarlo y a leerlo, ¿no? Bueno, para todos los que estén en Buenos Aires, un lujo, por supuesto, esa mesa. Para todos los que estén en Buenos Aires, está hecha la invitación. Me encantaría poder estar, por supuesto. Así que desde acá, a lo lejos, un abrazo enorme y éxito, que vaya mucha gente, que escuche mucha gente, que entienda mucha gente, Eso es importante. Bueno, Nico querido, te mando un abrazo enorme. No, gracias a ustedes y un abrazo y un placer, como siempre, hablar con ustedes. Igualmente. Adiós. Bueno, hemos estado conversando con Nicolás Malinowski, siempre aprendemos sobre esta privatización clave de la red energética nacional. Muy rápido.